Hola a todos. El día de hoy vamos a comprender un tema fundamental para nosotros respecto desde ese análisis que queremos hacer desde los medios de comunicación referido a la más media o a las representaciones sociales. En ese sentido, el día de hoy pretendemos que ustedes se lleven un conocimiento más profundo y también un análisis sobre estas representaciones que tenemos desde los diferentes medios de comunicación. Para ello vamos a abordar desde los dos sentidos, las representaciones de la juventud, la comprensión de esos niveles de significado que se hace en la más media y de igual manera vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que vamos a abordar en este gran análisis de la más media. De una manera representacional, vamos a comprender cómo se constituyen, por qué son importantes y por qué hoy en día es necesario comprender todos los mecanismos sociales que tienen y esta carga ideológica a través de esos medios de comunicación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Iniciemos con una frase muy interesante. Esta frase dice: instrumentos técnicos y canales de difusión que son vehículos de información que se transmiten de una forma unidireccional entre los emisores con unas competencias profesionales y unos destinatarios o público. Tenemos la cajita mágica, tenemos la televisión, tenemos uno de los medios de comunicación que seguramente incide en esas representaciones sociales y específicamente en esas representaciones de la juventud. Vamos entonces aquí a identificar la importancia que tiene la más media dentro del sistema comunicacional de una manera mediática en la cual la más media se ha convertido en los últimos años en ese potenciador de la homogenización de la cultura y de esa industria que tenemos a nivel de la sociedad de consumo. Por lo tanto, es necesario comprender que, como lo dice en esta frase, la información va de manera unidireccional. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad entre el público y el que envía el mensaje a tener esa posibilidad de hacer un análisis crítico o de obtener un diálogo bidireccional, sino que simplemente está el sujeto de una manera pasiva recibiendo y recibiendo información sin un carácter de análisis. Aquí es importante entonces entender que estos medios de comunicación, como la más media, permiten o necesitan de esa cultura de los medios de las tecnologías de la información y comunicación, llámese redes sociales, llámese televisión, radio u otros de los aspectos, necesitan allí fortalecer su cultura mediática a través de objetos semióticos, de imágenes, de vínculos que se relacionen entre las personas y que además les generen desde un sentido de la psicología, del consumo, de la psicología de la imagen y del color, una serie de situaciones que permitan la vinculación a esa sociedad de una manera más trivial, de una manera más volátil, de una manera más aferrada a estas situaciones o imaginarios ideológicos. Entonces, en ese sentido, Ríos nos afirma que las competencias que tenemos que tener como profesionales para realmente identificar esta información que se está dando desde el punto de vista unidireccional, una sola fuente. Ahora bien, tenemos los diferentes medios de comunicación. A través del tiempo, la más media se ha encargado de identificar durante el proceso de posguerra que se generó una serie de medios alternativos para comunicación masiva y para entender que la sociedad no solamente necesitaba informar, sino necesitaba
consumir. Y a través de estos aspectos, de una manera no fácil de entenderla para la sociedad, se fue incrementando, se fueron dando unas representaciones de esa construcción de la realidad desde un sentido volátil, desde un sentido efímero que se acaba y que no es duradero y que no tiene un proceso de carácter como tal real, sino que se va dando desde, entre comillas, unas realidades y van abordando otros aspectos. Por ello, esa más media se ha encargado de comprender cómo es que se actúa a través de de las diferentes representaciones de la sociedad para establecer esos vínculos sociológicos, vínculos culturales y de comunicación. Entonces, el sujeto o el joven o el adolescente, en su gran mayoría, está en medio de esa innecesaria causa que lo lleva al consumo, a una sociedad trivial, liviana, fácil, de la cultura fácil, de la adquisición y de la posesión de un estatus o marca. Y todo esto hace que los adolescentes no identifiquen en su plenitud o no puedan reconocer lo que es realmente la sociedad. Entonces vamos a identificar aquí que hay unos medios de comunicación que se han venido dando desde el soporte impreso, como es los medios de comunicación, el periódico. El periódico tuvo en su finalidad o en su inicio un carácter informativo, pese a través del tiempo se ha convertido en un carácter también mediático, utópico y realista, y en algunas ocasiones sensacionalista, en algunas ocasiones con un mensaje poco informativo y más de carácter consumista y sensacionalista. Esos medios de comunicación han venido evolucionando, pero no ha sido una evolución para bien, ha sido, vamos a decirlo, como involutivamente, cada vez más regresando a una cultura homogenizante, es decir, en la que todos piensen lo mismo, en la que esa sociedad de masa responda a las tendencias, al rating, a lo último que se está dando y también a todo lo que tiene que ver con la forma o la fuente de esa persuasión que vincula a muchas más personas frente a ese consumo. Ahora bien, tenemos lo que tiene que ver los medios de comunicación electrónicos que han venido progresando y en su finalidad también tenía un propósito noble que era acercar a el público y a la gente lo que tenía que ver con las fuentes de información más remota. Posteriormente se fue dando un cambio radical y a hoy en día ya estos medios de comunicación electrónicos que están derivados por los dispositivos y a través de estos dispositivos se generan otras culturas de la industria homogenizante en la cual pues se dejan llevar por lo trivial o lo banal como estamos hablando. Entonces, esto es supremamente interesante entenderlo porque nos va a permitir pensar un poquito más frente a lo que se está dando y cómo la publicidad, los medios de comunicación y el soporte que tenemos en la cultura industrial nos está agobiando con tanta información que no somos capaces en muchas ocasiones de analizarla, de comprenderla, de identificarla si realmente es veraz, sino que se está dando desde una cultura colectiva y esa cultura colectiva permite al individuo hacerse una ilusión, como un pensador lo diría como Adorno, lo diría una función utópica, una función en la cual, digamos, el idealismo está más allá. Entonces, queremos aquí reconocer que esto es más media, lo que ha convertido hoy en día los medios de comunicación es que han sido muy inteligentes para planificar todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación del ser humano y la persuasión. Y básicamente desde las políticas
desde las políticas para poder generar audiencia, poder tergiversar las realidades y poder penetrar en una sociedad realmente manipulada, manipuladas desde la masa, manipulada que se siente incapaz de corresponder o comprender a lo que se está dando. Por ejemplo, la publicidad muchas veces hace uso de ello a través de un modus operandi muy fácil, y es entender, por ejemplo, que la publicidad se está dando desde el texto multimodal, es decir, desde el texto que viene con la imagen, con el sonido, con lo que tiene que ver con los GIFs, con toda esa representación que hoy en día tienen como llamativa para que el adolescente consuma, y entonces se está dando desde un punto de vista lingüístico, es decir, hay un mensaje que influye, hay una forma visual que manipula porque se va acordando, por ejemplo, de la marca. Vamos a suponer que está en McDonald's y entonces cuando ve ese logotipo o esa imagen representacional de la AMC, ya va a entender dónde y qué es lo que está consumiendo. Y se está creando o se genera una identidad. Entonces, muchos de los adolescentes se identifican en ese status quo. Si yo no voy a ese determinado restaurante, entonces no hago parte de la sociedad. Y así sucesivamente se genera una relación de semejanza en ese carácter icónico que da la imagen y en esas primeras realidades que pretende, entre comillas, fortalecer esta más media. Entonces, esta más media se niega realmente a una comunicación ética, a una comunicación veraz, y lo que sustituye es una masa en la cual se produce una información poco comprendida, poco realista, poco crítica y más sensacionalista, como se afirmaba anteriormente, como lo decía anteriormente. Entonces, todas estas categorías están dadas desde no develan lo transparente, no develan o no demuestran lo que realmente es la sociedad, sino que llevan como a un estatus de belleza, de consumo, de dinero, de placer, de la vida fácil, de la sociedad estéticamente visual vista. Entonces, en todo lo que tiene que ver con la música, las formas en que están las líricas, la letra, todo esto hace que sea muy llamativo, muy entretenido para los jóvenes, y de esa manera es que se conquistan las audiencias, y de esa manera es que se lleva a una generación pasiva, pasiva frente a lo que consume, pasiva frente a lo que hace, pasiva frente a lo que realmente constituye una cultura. Entonces, allí podemos identificar que se está presentando una categoría importante, y es una categoría en la cual los adolescentes están teniendo en cuenta la representación de esa sociedad mediante una sociedad trivializada o básicamente llevada por la masa, ¿sí? Vamos ahora a responder esta pregunta, y es muy importante tener en cuenta esta pregunta porque la vamos a ir dando a través de este video. Y la pregunta consiste en qué representaciones de la juventud se obtuvieron en el análisis de la más media, cómo se ve a esa juventud, es decir, cómo se encuentra esa juventud de una manera pasiva, de una manera un poco realmente crítica. Entonces allí vamos a identificar cómo es el comportamiento de los jóvenes, cómo, por ejemplo, en muchas ocasiones ese comportamiento está llevado al entretenimiento, al reality, a la sensación, a la emoción del show, a verse reflejados a esas marcas propiamente, a esas modas, a esas formas o caracteres en las cuales la identidad se establece en un status quo de significado para ellos, en donde las letras, las líricas y la forma de la música impactan socialmente, en donde si no estoy a la moda, entonces estoy out, estoy fuera,
Y lo que realmente esta sociedad de consumo hace es que se creen esos imaginarios sociales en los adolescentes y que el adolescente, precisamente como su nombre lo indica, carezca de esa forma de comprender la sociedad realmente. Y entonces, en esa mediación, el poder de los que tienen el dinero y de los que tienen los medios de comunicación están creando consumo entre los adolescentes, la marca favorita de X o determinado teléfono de celular, determinada forma de vestir, determinada música, consumos culturales, y va generando como una discriminación y como una forma de irresponsabilidad a partir de los jóvenes, de este pensamiento en los jóvenes. Entonces esas realidades ni siquiera alcanzan realmente en los adolescentes a identificar el por qué consumen, el cómo ese consumo se está volviendo, digamos, de un carácter ideológico, de una carga fuerte que va más allá de esa sociedad real y lo está, digamos, entregando a una sociedad que todo el tiempo consume prensa, consume radio, consume música, pero esa información en un 90% vaya referida al entretenimiento. Es muy escasa la información que el adolescente recepciona, que comprende, que analiza, que pasa por ese sentido lógico para identificar realmente lo que está entendiendo o vendiendo ese medio de comunicación y por lo tanto es necesario allí comprender cómo se dan esas situaciones en cada uno de los adolescentes, esos ritmos de producción, esas necesidades culturales, esas necesidades industriales, esas formas en las cuales se destaca la cultura. Para ello, también es necesario aquí comprender que nuestro discurso está plagado de múltiples informaciones en todo lo que tiene que ver la parte semiótica, en donde el texto, la imagen, lo visual, lo espacial, tienen un sentido, un carácter comunicativo fuerte, icónico, una sociedad representada por la cultura de esta sociedad en la cual tiene algunas formas de entender esas categorías sociales. Por ejemplo, una categoría de ellas es todo lo que está arriba, tiene que ver con un juicio de que es mío, de que me pertenece, de que estoy en el aquí, en el ahora, y lo que esté abajo no hace parte de esa realidad. Destaca esa realidad o se elimina esa realidad. Entonces aquí es importante tener en cuenta que el carácter de los medios es un carácter cazador, persuasivo, un carácter nefasto, que no tiene una ética de la comunicación y que realmente es un consumo forzado desde, como lo decía en alguna oportunidad un psicólogo, desde la aguja hipodérmica, la cual digamos que transmite información o inyecta información y no le permite al usuario hacer esa análisis de esas realidades, ese análisis de esa sociedad. Entonces aquí surge otra pregunta muy interesante que nosotros queremos responder frente a esa necesidad que tenemos y es cómo fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes en una sociedad mediática y consumista. La voy a reiterar porque me parece supremamente esencial entenderla, ya que es una propuesta que nosotros queremos hacer para poder entender realmente cómo sacar al adolescente de esas zonas de confort. Y la pregunta es, ¿cómo fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes en una sociedad mediática y consumista? Esta es nuestra pregunta, muy interesante frente al tema de ese análisis de estas satisfacciones que tiene el joven
de esas necesidades que tiene el adolescente, pero que se vuelven triviales y se vuelven de un carácter invertido, porque no están construyendo, porque no están edificando, porque por el contrario se están yendo a lo amoral, yendo a lo fácil, yendo a esa deliberación de su cuerpo, de su mente e incluso de sus sentidos en todos los aspectos que le parezca a uno absurdo. Ahora bien, vamos a observar esta pequeña frase que tiene que ver con, interesante, de Gómez 1993 y dice, la televisión es esa palabra que algunos autores han definido como palabra mágica, cuyo solo enunciado suscita las más apasionadas controversias y opiniones. Es un medio de comunicación que a la vez une y separa, informa y manipula, transmite conocimiento o siembra estupidez, distrae y aburre, educa y alinea. Aquí es interesante ver los contrastes de este tipo de información que se transmite a través de la televisión, llámese hoy en día también redes sociales, porque nos están separando cada vez más de esas formas en las cuales podíamos interactuar. Ya ustedes observan que muchas de las personas están en un comedor, pero están chateando o están haciendo uso de esa tecnología viendo un video, analizando la información que recibe de su trabajo, que es muy poca, el resto la utiliza para entretenimiento, para distracción, para generar esa cultura de la audición o de la empatía con la música o con un carácter más real a su contraste de lo que quisiera. Entre comillas, entonces nos está manipulando, nos está dando o nos está sembrando un estado de pasividad, de letargo, como si nos estuviésemos en el tiempo estancados y nos está, entre comillas, distrayendo realmente de las problemáticas sociales, distrayendo de todo lo que está ocurriendo en el mundo y por lo tanto, allí es importante tratar de darle como un sentido diferente a esa sociedad que nos está alineando. Muy clave ese término. Tipos de publicidad, en esos tipos de publicidad que nos están enviando, la comercial es la más recurrente, la que se remite a la moda, al estatus de belleza, al estatus de armonía, de naturaleza, frente a lo mágico, a el dinero, etcétera. Y todo esto se estima que es como una fuerza que influye en los adolescentes para tener el carro de moda, para tener lo último, la última prenda que saque o la última camiseta o zapatillas que saque tal artista. Entonces, todo eso es una genealogía del consumo bastante fuerte, en la cual la productividad no solamente tiene un abuso de esos bienes reales, sino también tiene un abuso de esos bienes imaginarios como lo es la parte de la conducta, en donde se manipula, se adultera y se consumen todos aquellos aspectos que tiene el ser humano. Ahí entonces es como una forma de identificar esa satisfacción del cliente por comprar. Ahora tenemos la política e ideología. La ideológica, como les decía, tiene un carácter bastante fuerte, tiene unos imaginarios y unas representaciones sociales muy altas porque están plagadas de unos beneficios de quien tiene el poder, tiene los medios y esta es, digamos, la que describe como una forma efímera de lograr sus objetivos de manipulación por X o Y candidato, una encuesta. Entonces muchas personas se dejan llevar por las encuestas. Los adolescentes como no están en ese ritmo, pero sí ya aquí entonces consume otro tipo de población, consume el adulto. El adulto se deja llevar también o se deja influenciar por el rating que le dan a un candidato cuando, entre comillas, no es el real.
Y todo esto también entonces se puede evidenciar que los adultos, entre comillas, nos estamos dejando envolver y estamos sustituyendo nuestras realidades por esas formas convencionales que nos llevan a hacer una elección política o una elección, por ejemplo, no de adaptación de vida, sino una adaptación a la sociedad, ¿sí? Entonces aquí es interesantísimo ver que ese tipo de publicidad institucional es la que menos vende, la que menos sale, la que menos llama, es llamativa, la que menos se recuerda en los sonidos o en los eslogan de los comerciales publicitarios. Es más interesante, por ejemplo, a una persona ver un comercial de música de la última canción de reggaetón que quizás ver el canal institucional del Congreso de la República o de una sesión parlamentaria, independientemente del país en que se encuentre cada uno. Allí podemos identificar que es una categoría en donde la izquierda es como el consumo y la derecha es como lo nuevo. Cada vez que yo miro hacia esa parte de la derecha, eso es lo nuevo, lo que más puedo consumir, lo que más puede estar en mi trivialidad. Así como el carácter que yo les decía de la moda, de las marcas, de los videojuegos, de la música, de todo aquello que nos llama la atención, esto es lo que más fácilmente va a salir. Y aquí vemos una flecha de carácter informativo que es muy poco, la divulgativa que es a través de la parte científica que es también muy limitada, que cierto público solamente accede porque no tienen, digamos, esos modos también de representación económica para poder acceder a la información que es estudiando. Y la concienciación que ya hace parte de las personas, que son muy pocos los que realmente identifican un comercial. Nadie se va a sentar a decir, oiga, mira este comercial, cómo nos está inyectando esto o aquello. Nadie. Simplemente lo asumimos, lo asimilamos, vemos el comercial, inclusive nos queda en nuestra retina y también nos queda en nuestra parte del cerebro escuchando la propaganda. ¿Cuántos de ustedes se saben alguna propaganda? Analicen y, y nos vamos a sorprender que no sabemos la propaganda porque nos quedó tan impregnado esta forma de la mediación de esos spots publicitarios que pues allí básicamente no logramos salir, digamos, tan fácilmente librados. Siempre consumimos algo. Y esa publicidad que va hacia la prevención es muy escasa. Hoy en día se supone que las compañías, las empresas, tienen una responsabilidad social con el medio ambiente, con la parte también de evitar esa sociedad de consumo, pero es muy poca porque realmente tiene más poder los aspectos relacionados con la vida fácil y el dinero. Esos mecanismos de publicidad entonces nos están controlando, nos están inhibiendo y nos están llevando a tomar decisiones erradas que seguramente no van a ser pues en pro de un beneficio de análisis de la información. Entonces, de una manera directa o indirecta, están siempre influyendo. Directa porque están mandándonos o enviándonos las imágenes e indirecta cuando estamos identificando, cuando no identificamos los mensajes subliminales que tiene la publicidad. Entonces, en ese sentido, ya para ir resumiendo esta interesante sesión, aquí podríamos identificar esos comportamientos de consumo. Entonces, una pregunta interesantísima que nos surgiría es, ¿cuál es el consumo cultural de los jóvenes? ¿Qué es lo que están consumiendo? Podemos entonces ahí describir de manera profunda qué es lo que consumen, cuáles son las realidades, qué es lo que está en la última, como se dice, instancia de esa pirámide del consumo de los adolescentes. ¿Por qué consumen ahí, no? ¿Por qué consumen? Entonces, ¿cuáles son o cuál es el consumo cultural de los jóvenes? Esa es la pregunta.
Porque si hablamos de consumo cultural de los adultos, podríamos decir que quizás un adulto se siente a ver un documental, pero un adolescente no, ¿cierto? Porque le va a parecer aburrido, porque le va a parecer un poco llamativo. Y esto pues hace que la sociedad se desvincule directamente. Entonces, tenemos algo muy importante y es que en esa publicidad, pasando a otro lado, tenemos unos efectos negativos y unos efectos a combatir. Entonces, primero que reproduce roles sociales tradicionales. ¿Y cuáles son esos roles sociales tradicionales? Por ejemplo, en lugar de seguir, digamos, teniendo una cultura en donde se demuestre la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, se da un estatus entre lo que es el hombre y la diferenciación de la mujer frente a esas labores que se realizan. Podemos observar, por ejemplo, campañas publicitarias en donde aparecen eminentemente mujeres al servicio de los hombres, por ejemplo, en el consumo de las bebidas alicoradas, aparece siempre una mujer, pero esa mujer aparece no porque esté bebiendo o ingiriendo la cerveza, sino porque se tiene como un status quo de belleza en el cual el hombre va a representar a la mujer como un objeto sexual. Ahí digamos que nos están dando esos roles sociales, nos están determinando hasta dónde yo inconscientemente estoy recepcionando ese discurso de esa publicidad. Tenemos la publicidad engañosa, entonces todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con aquello falso que no demuestra en su totalidad lo que es, sino que en aras de consumir y de llevar al cliente a, pues allí nos van a invocar en esa situación. Como una tercera instancia tenemos los problemas que se solucionan comprando productos. Digamos que dentro de esos análisis que hicimos de la lectura de Chomsky, es que la sociedad crea problemas y da solución. Y esos problemas usualmente le siguen generando ingresos a las compañías, pero a nosotros, entre comillas, nos están solucionando el problema, pero pues así directamente no lo es. Es una forma falaz en la cual se acopla o adopta la publicidad para pues, estos temas. Dentro de una cuarta instancia tenemos la parte de la homogenización de la población, que es que pretendamos que todos los seres que ven ese canal, ese rating, seamos igual, tengamos actitudes similares, tengamos identidad, generemos una conciencia, entre comillas, de conciencia colectiva, inconsciencia colectiva, perdón, y esa inconsciencia colectiva pues nos hace que nosotros reproduzcamos esas igualdades de identidad, pero que no veamos realmente las desigualdades que pues tenemos a nivel económico, político, social, sociedad fragmentada, entre otros aspectos, y unos reclamos humanos que producen esquemas erróneos del cuerpo, lo que yo les decía, la forma en que se utiliza como objeto sexual a la mujer o las formas en las cuales esta sociedad, digamos, cada vez está más relacionada con la semejanza, con lo que le parece, con lo que puede desear su ser. Entonces, como observamos, vamos a ya cerrar esta sesión haciendo una breve síntesis de las preguntas que nos formulamos en un inicio para que las tengamos claras y las que las podamos responder un poco más profundo desde nuestra representación. Entonces, la primera pregunta consistiría en ¿qué representaciones de la juventud se obtuvieron en el análisis de la más media? Entonces, ¿cómo es que el joven se está representando en esta más media? La segunda pregunta tiene que ver como cómo fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes en una sociedad mediática y consumista. Allí lo que queremos es que
se hagan propuestas relacionadas con la forma en que le generemos un pensamiento crítico a los adolescentes. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el consumo cultural de los jóvenes hoy en día? Esas son las preguntas que nos van a llevar a resolver esta interesante cuestión que tiene que ver con el escenario de la más media en el siglo XXI. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Mil y mil gracias.